Vamos a ver los elementos de cohesión a nivel morfosintáctico. Y estos elementos son los siguientes. Tenemos la elipsis, ahora vamos a ver cuál es, la elipsis. Vamos a ver la deísis. La deísis puede ser personal, puede ser temporal y puede ser de lugar, ¿vale? Espacial. Y las tres pueden ser anafóricas o catafóricas. Eso lo vamos a ver ahora, ¿vale? Y después tendríamos finalmente los conectores extrarracionales. Y también lo veremos. Pues vamos a empezar por la lisis. Bien. La lisis hace referencia a la omisión, cuando falta un elemento. Y el caso más típico que suele aparecer en casi todos los textos es el del sujeto omitido, ¿vale? El del sujeto omitido que ya conocemos. Pues nada, cuando buscáis el lisis, lo primero que tenéis que ir ya es iros directamente a buscar donde haya sujetos omitidos. Y vamos a ver este ejemplo, esto en un texto. Un texto que algunos ya conocen mucho, que dice así: de niños buscamos en la playa una botella con un mensaje dentro porque se nos había metido en la cabeza que uno venía al mundo para salvar a un náufrago. No imaginamos que de mayores, en lugar de encontrar la botella, encontraríamos al mismísimo náufrago. Y no sería uno, sino miles. Ahí están, llegan todos los días a nuestras costas, procedentes de países que se han ido a pique y por cuya borda han logrado saltar en el último instante. Algunos llegan muertos y nos dejan otra oportunidad que la de enterrarlos. Pero los vivos tienen todo lo que se espera de un verdadero náufrago: hambre, sed, pánico, fiebre, frío. Llevamos toda la vida esperándolos y ahora no somos capaces de reconocerlo. A lo mejor resulta que nos conmueve más un grito de socorro escrito en un papel que salido de la propia garganta del desventurado. De hecho, si encontráramos el mensaje de un náufrago dentro de una botella, nos pelearíamos por dar con él para contar su historia en exclusiva. Las empresas de alimentación, de ropa, de ocio y de informática pagarían enormes sumas de dinero por apropiarse del cuerpo del infeliz, de modo que la noticia de su salvamento quedara unida para siempre al logotipo de su marca. Los políticos desbaratarían sus agendas para entregar al desdichado las llaves de la ciudad y proveerle de la documentación precisa para que circulara sin problemas. Por fin, diría algunos, hemos hallado al náufrago cuya salvación justifica nuestra vida. En lugar de eso, los burocratizamos con una eficacia tal que cuando la marea abandona sus cuerpos en la playa, han dejado de ser personas con una biografía dentro, con dos en el caso de las mujeres embarazadas, para convertirse en un objeto de consumo de leyes. ¿Qué diríamos de alguien que frente a una catástrofe natural se pusiera a legislar la catástrofe en vez de acudir en ayuda de los damnificados? Pues eso es lo que están haciendo los políticos: negociar el modo de regular los naufragios, lo que además de ser una locura no soluciona el problema, ni siquiera los alivia. Mientras los cuerpos de los náufragos que han venido a salvarnos se amontonan en el depósito, aún seguimos buscando la botella. Bien, vamos a ver los elementos de cohesión textual a nivel morfosintáctico, como habíamos dicho, pero empezando por la elipsis. La elipsis hemos dicho que es cuando falta un elemento, y que el ejemplo más concreto, más fácil que tenemos y más fácil de ver es el de la elipsis, la del sujeto emitido. Y aquí, por ejemplo, hay muchos, yo al azar he cogido imaginábamos. Pues imaginábamos porque observo que aquí no tenemos el nosotros. No imaginábamos, le falta el sujeto. Pues ya tenemos aquí una elipsis. Ahí, después veo otro punto y me pongo, ahí están. Pues nada, igual, ellos. Llegan, ¿quién? Ellos. Y no nos dejan, dice, algunos llegan muertos y no nos dejan. Esto es a partir de aquí empieza una oración, le preguntamos por el sujeto, no están, y ellos, entonces no están, pues otro elipsis. Si encontráramos lo mismo, nosotros, ¿verdad? Que no aparece en nosotros. O los burocratizáramos, tampoco, ¿verdad? No tiene sujeto, por lo tanto son ejemplos de elipsis, ¿vale? Hay bastantes en el texto. Pues nada, ponemos aquí los ejemplos de la elipsis. Y ponemos nosotros, por ejemplo, ya vamos a poner otro color, el nosotros, ¿vale? El nosotros, nos imaginábamos ellos, ¿vale? Etcétera. Bien, pues ya la elipsis está, es algo sencillo, un elemento sencillo. Vamos a ver la deísis. Como he dicho antes, la deísis puede ser personal, puede ser temporal y puede ser espacial o de lugar. Bien. Los elementos deísticos son aquellos que indican la persona, el lugar y el espacio en un texto, para poderlo situar y para poder llevar un poco la trayectoria de los movimientos del personaje. Bien. Nosotros vamos a ver qué elementos son.
los que hacen referencia a la deísis personal, a los de temporal y a los de lugar. Por ejemplo, la deísis personal. ¿Qué elementos lingüísticos indican la deísis personal? Pues nada, como estamos viendo aquí, dentro de los elementos tenemos los pronombres personales. Aquí tenemos los pronombres personales, todos, ¿eh? Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, el se, el él, me, el te, etc. Me, mi, conmigo, etc. Otros elementos que indican la deísis personal son las terminaciones de las personas de los verbos, ¿verdad? Porque si yo digo como, el AO hace referencia a una primera persona. Si decimos coméis, hacen referencia a una segunda persona del plural. Bien. ¿Otros elementos que indican la deísis personal? Pues nada, los determinantes y pronombres posesivos. Mi, tu, su, nuestro, vuestro, su, ¿vale? O incluso expresiones que hacen referencia a la persona, que indican persona, ¿vale? El mismo, en su nombre, por sí mismo, en persona, etc., ¿vale? Después, los elementos deísticos que indican tiempo. Pues nada, los tiempos verbales, evidentemente, ¿no? Debe el presente, pasado y futuro con todos sus tiempos. Más esparcido. Después tendríamos los adverbios de tiempo. Pues nada, por ejemplo, adverbio de tiempo, todo lo que sea de tiempo, ahora, ya, después, mañana, entonces, etc. Y expresiones que indican tiempo. Truquillo, todos los complementos de circunstancia de tiempo indicarán, son expresiones que indican tiempo, ¿vale? En otro momento, al amanecer, etc. Después, vamos a ver, la deísis del lugar, elementos, pues nada, determinantes y pronombres demostrativos. Ustedes sabéis que los pronombres demostrativos, el este indica cercanía, el ese indica distancia media y el aquel indica lejanía. Adverbios de lugar, aquí, allí, cerca y lejos. Y expresiones que indiquen lugar. Evidentemente, como pasaba antes, serán complementos circunstanciales de lugar, ¿vale? En casa, por la montaña, en la calle, dentro, bueno, dentro sería un adverbio, ¿vale? Etcétera, ¿vale? En casa, etcétera. Bueno, pues estos son los elementos deísticos, ¿vale? Tanto de persona como de tiempo como de lugar. Dentro de los elementos deísticos de personas tendríamos, por ejemplo, las terminaciones de los verbos. Aquí en este texto, por ejemplo, aparecen desde las terminaciones de verbos en primera persona, buscábamos, ¿verdad? Que somos nosotros, imaginábamos, primera persona en plural, llevamos, encontrábamos. También hay en tercera persona, por ejemplo, los políticos desbaratarían su agenda, sería tercera persona, ¿verdad? O la empresa de alimentación pagaría, tercera persona. Bien, aparte de las terminaciones de los verbos, también tenemos pronombres y determinantes, pronombres personales y determinantes posesivos. Dentro de los pronombres personales tenemos el nos, el él, el los, después el nos. Dentro de los determinantes posesivos tenemos el su, ¿vale? Sus cuerpos, ¿vale? Nuestra vida, ¿vale? Nuestra vida, ¿vale? Etcétera. Y después también teníamos, acordaros, expresiones, ¿verdad? Dice, para apropiarse del cuerpo del infeliz, es lo mismo que decir para apropiarse de ellos, ¿verdad? De él. Bien, pues también sería una expresión que indica a la persona, ¿verdad? Una expresión de una deísis personal. Bien, pues vamos a ver cómo hubiera quedado con en nuestro texto redactado, ¿no? Pues nada, seguimos redactando el texto. Que entre los elementos de cohesión a nivel morfosintáctico ya habíamos hablado de la elipsis, ahora nos pasaríamos a la elipsis. Y dentro de la elipsis personal diríamos que sobre todo la elipsis personal hace referencia a la primera y a la tercera persona del texto, como ya hemos visto, y que la vemos reflejada en la terminación de los verbos. Por ejemplo, en la primera persona del plural tenemos en buscábamos, imaginábamos, somos, y que también en el texto aparece referencias a la tercera persona, ¿vale? En verbos como pagarían, desbaratarían. Seguiríamos diciendo que la elipsis personal también se aprecia en los pronombres personales, tanto la primera persona como la tercera, y ponemos sus ejemplos, nos, los, les, o en determinantes pronombres posesivos como sus, nuestras, o en expresiones como con él, el cuerpo del desdichado, etc. Bien, vamos poniendo el ejemplo de cada
tipo de deisis que hemos encontrado, acordaros que la deisis personal eran las terminaciones de los verbos, los pronombres personales, los determinantes y pronombres posesivos y expresiones. Colocamos por ese orden, si encontramos, si no encontramos, no decimos nada, ¿vale? Y bueno, ya nos pasaríamos a la deisis temporal. Bien, dentro de la deisis temporal tenemos los tiempos verbales, evidentemente, y aquí nosotros pues hemos marcado, buscábamos, ¿vale?, como verbos en los tiempos verbales que están en pretérito imperfecto, imaginábamos en pretérito imperfecto, había metido pluscuamperfecto, están los presentes, presente, encontráramos el condicional, el pretérito imperfecto condicional, etc. También encontramos, por ejemplo, adverbios ahora, aún, y también hemos encontrado, como estáis viendo, expresiones, ¿vale?, de niños que indican un tiempo pasado. Expresión de niños pues indica un tiempo pasado, ¿verdad? De niños, todos los días, diariamente, en el último instante, finalmente, al final, ¿no? Toda la vida, siempre, por fin, finalmente, en el depósito allí, ¿vale? Todos equivalen a un... Perdón, en el depósito, perdón, que esto está aquí mal. Esto me he confundido, esto sería de lugar, no sería de tiempo, ¿vale? Bien, lo demás está bien. Pues nada, ahí tenemos la deisis. Pues nada, como hemos visto que tenemos deisis marcada por los tiempos verbales, deisis marcada por el adverbio y deisis en expresiones temporales, pues nada, lo pasamos también a nuestro folio y vamos indicándolo, la deisis que hemos encontrado. Y lo pondríamos así. Pues de deisis temporal, sobre todo aparecen los tiempos verbales en pretérito imperfecto. Buscábamos, venía, el condicional desbarataría, el presente burocratizamos, adverbio de tiempo en ahora, siempre, aún, expresiones que dan tiempo de niño, en el último instante, al fin, etcétera, ¿vale? Y bueno, y ya nos iríamos a la que indica lugar. Nada, nos vamos a nuestro texto y empezamos a buscar las que indican lugar. Todo esto habría que ir haciéndolo y anotándolo rápidamente cada vez que veamos una en nuestro folio. Daros cuenta que tenéis 1 hora y media y esta es una posible pregunta también que puede caer. Entonces, vemos ya como deisis de lugar, pues nada, en primer lugar tendríamos los determinantes y pronombres demostrativos, que sabéis que indica la cercanía, la lejanía, la distancia media. Aquí prácticamente solo encontramos eso, distancia media y eso, pero que realmente no tiene un valor de lugar. Por eso lo que hacemos no lo nombramos. Yo lo he puesto ahí en el tutorial, pero no se debe nombrar, ¿vale? Entonces no pasa nada. No encontramos un determinante demostrativo casualmente, porque suelen aparecer mucho. Pero si encontramos adverbios, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el adverbio ahí y el adverbio dentro. Y sobre todo encontramos expresiones, que dijimos que las expresiones de lugar eran los complementos circunstanciales de lugar, ¿vale? Por ejemplo, en la playa, a nuestras costas, por cuya borda, en la playa otra vez, ¿vale? En el depósito, etcétera. Pues lo mismo, hemos subrayado, lo tenemos, y nada, y lo que hacemos ya finalmente es pasarlo a nuestro folio. Que nos quedaría así. De lugar, pues dentro del lugar tenemos determinantes y pronombres demostrativos. Si no aparecen, no lo pongáis. Yo lo pongo para que ustedes lo tengáis siempre presente. Si no aparecen, no lo pongáis. Ahora, ya diríamos, tenemos, en cuanto a la deisis del lugar, aparecen adverbios del lugar, como dentro y ahí. Expresiones que indican lugar, en la playa, a nuestras costas, por cuya borda, etc. Con esto ya hemos terminado lo que son los elementos deísticos. Pero ahora os digo yo que los elementos deísticos pueden ser anafóricos y catafóricos. Un elemento deístico anafórico es cuando primero se nombra la palabra que queremos destacar y después se nombra lo que es el pronombre que la sustituye o el adverbio que la sustituye. Y catafórica es al contrario, cuando primero aparece el determinante y después la palabra. Imaginemos una referencia, una deisis con referencia anafórica, podría ser el niño, punto suspensivo, este, y catafórica sería este niño. Pero vamos a verlo mejor con ejemplos en el texto.
Recordad simplemente que la referencia anafórica es, si yo dijera María, y después ya para no repetirla, yo diría, a lo largo, ella, esto sería un elemento deístico anafórico, ¿vale? Elemento deístico de persona anafórico, ¿vale? Anafórico. Y si al contrario fuera ella, ¿vale? Yo dijera primero ella y después dijera María, pues sería un elemento deístico catafórico, ¿vale? Catafórico. Normalmente la catáfora suele aparecer así. Esta niña, o esta tarde, ¿vale? Tener cuidado que la referencia anafórica o catafórica también se pueden dar con los adverbios. Si yo digo en Madrid, y después digo allí, esto es un adverbio que tiene una referencia anafórica, porque se refiere a un término que ya se ha nombrado, ¿vale? Sería un adverbio anafórico. Anafórico de lugar, ¿vale? Anafórico. Sería una deisis adverbial, ¿vale? De lugar, ¿vale? Anafórica. Bien, vamos a verlo con el ejemplo en el texto. Tenemos así, los rojos son las anáforas, ¿vale? Mirar aquí. Yo aquí he cogido la palabra náufrago, ¿vale? La palabra náufrago, he empezado a andar y me di cuenta que la palabra náufrago sigue, dice, encontraríamos el mismísimo náufrago. Y no sería uno. Este uno se refiere a no sería un náufrago. Pues ya lo he repetido, os dais cuenta, y hasta aquí el náufrago. Entonces sería una deisis personal con referencia anafórica, ¿vale? Mira, otra. Aquí también, ¿vale? Aquí sería también una referencia personal, una deisis personal con referencia anafórica, porque los se refiere a los náufragos. Y aquí le pasa igual, se refiere a los náufragos. Pero vamos a ver una deisis con referencia catafórica. Aquí lo tenemos muy clarito, es más fácil de ver, ¿vale? Dice, todos los días, y ese todo primero se enuncia y después dice días. Nuestras, y después dice vida, ¿vale? Eso sería catafórico y anafórico, ¿vale? En la anáfora tiene que aparecer primero el elemento y después la anáfora y después el pronombre que lo sustituye, y la catáfora es al contrario. Aquí, estos ejemplos, yo no os aconsejo que los cojáis, lo he puesto para que tengáis ejemplos, por lo menos para poner alguno. Realmente diríamos, la nuestra, punto suspensivo, la vida que llevamos, más o menos. Pero vamos, si os veis muy apurado, pues lo cogéis así, ¿vale? Bien, y ya, finalmente, vamos a ver los ejemplos que hemos puesto de la anáfora. Hemos puesto, mira, náufrago y no sería uno, ¿vale? Aquí se refiere a, este uno se refiere a náufrago. Esperándolos también se refiere a náufrago, un pronombre personal que se refiere a náufrago. Y aquí náufrago y él. O las empresas, su marca se refiere a la marca de las empresas, ¿vale? El su, se refiere a la marca de las empresas. La marca de las empresas. Bien. Esto, como habíamos dicho antes, como si dijéramos Juan, él, María, ella, la casa allí, los niños ellos, ¿vale? Estos, etc. Y la catafórica sería todos los días, nuestras costas, nuestras vidas. Realmente, yo he puesto este ejemplo aquí en catáfora, pero como he dicho antes, la referencia catafórica sería ella, por ejemplo, la niña, y primero he dicho ella y después he dicho niña, o allí, en Madrid. ¿Veis? Primero digo el pronombre o el adverbio, el elemento deístico, y después ya digo el término al que se refiere. Pues esto sería. Y ya finalmente, para terminar los elementos de cohesión textual, nos quedarían los conectores extrarracionales. Los conectores extrarracionales son todos los elementos que aparecen después de punto y coma. Normalmente suelen ser nexos coordinados, ¿vale? Puede ser copulativo, disyuntivo. Entonces, apuntar que suelen ser normalmente nexos coordinados, ¿vale? Y ya ustedes tienen que buscar el valor, Mira, muchas veces son sumativos, como ven aquí. Hay muchos tipos de deisis.
y hay muchos cuadros con las Daisys. Yo he cogido este, que es más sencillo. Dice sumativo, como es y, también, además, va sumando, ¿verdad? De orden, el orden. En primer lugar, a continuación, luego, para terminar, ¿eh? Puede ser enumerativos, por ejemplo. Primero, segundo, tercero, o de orden, que es lo mismo. De contraste, que sirve para oponer. Aquí te dan unos ejemplos, ¿vale? Ahora bien, sin embargo, aunque, no obstante, ¿vale? En la O también, etcétera. Explicativos. Pues nada, los que conocemos ya como explicativos, ¿verdad? Es decir, o sea, con otras palabras, por ejemplo, a saber, lo vamos a explicar. De causa, pues, puesto que, ya que, porque y es que. De consecuencia, por lo tanto, por consiguiente, de este modo. Condicional, en tal caso, si es que, ¿vale? Pero acordaros que tienen que aparecer después de punto y coma, ¿vale? Los conectores fraccionales aparecen después de punto y coma. Da igual que sea punto y aparte, o seguido. Después de pausa fuerte. ¿Por qué? Porque sirven para unir el sentido de lo que iba en la oración anterior con lo que sigue en la oración siguiente. Aquí, por ejemplo, yo he cambiado un poco el texto para que hubiera dos o tres. Y aquí, por ejemplo, nos hemos encontrado el lo. ¿No ves que va después de punto? Que es de contraste. El lo va después de punto y es de contraste, ¿vale? Después tenemos el pero, veis aquí el pero, que va después, va a punto y aparte y va aparte. Tened cuidado no confundirlo con otro que vaya después de una coma, que no valdría. Por ejemplo, este i no es un conector, ¿vale? Para que fuera un conector tendría que ir después de punto, punto y coma, ¿vale? Por otro lado, sería, por ejemplo, como de contraste, ¿no? Por otro lado, por una parte, por otra, por otro lado, ¿vale? El aunque hemos dicho antes que es concesivo, ¿vale? De contraste también concesivo, ¿vale? Pues estos son los que os tenéis que dar cuenta que después de punto y coma aparecen una serie de conectores, ¿vale? Que son extraoracionales. Y punto, poco más hay que saber de esto. Lo que sí os digo es que es una pregunta que hay en selectividad, ¿vale? Indicar los elementos de cohesión que aparecen en este texto. Recordar que los elementos de cohesión son los que se dan a nivel léxico-semántico y a nivel morfosintáctico. Por lo tanto, habría que hacer la pregunta con bastante rapidez. Bueno, pues nada, ya me preguntaríais las dudas en clase.